Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Desde el primer momento en que Gustavo Petro ganó las elecciones, me pregunté si la democracia colombiana, tradicionalmente tan excluyente y reacia a los cambios, estaba lista para un gobierno de izquierda. Me asaltaba el temor de que las élites políticas y empresariales que habían crecido durante el conflicto y que habían aprendido a convivir con la ilegalidad y la violencia, pues fueran a oponerse a la agenda de cambio, de la misma forma como lo hicieron con las reformas del 36 de López Pumarejo y luego con la reforma agraria de Carlos Lleras Restrepo. Pensaba que esas élites se iban a oponer con todo su poder a la agenda de cambio de Gustavo Petro y que ese iba a ser el gran desafío del primer gobierno de izquierda de Colombia. Casi 2 años después, ya no pienso lo mismo. Ahora me asiste el temor de que sea la izquierda que lidera el presidente Gustavo Petro la que no esté lista para entender el momento que vive Colombia. El día que ganó Gustavo Petro las elecciones, me encontré de sopetón con el senador Iván Cepeda en el Movistar Arena, ahí donde la campaña se había concentrado para festejar el triunfo. La gente estaba pletórica y se le veía como empoderada, como si por fin una suerte de justicia histórica pues los hubiera sacado del ostracismo y de la estigmatización en que siempre estuvo la izquierda en Colombia. En medio de ese festejo, me sorprendió ver al senador Cepeda, más preocupado que contento. Le pregunté cuál era la razón para esa cara tan seria y para tal parquedad que demostraba en su rostro, en estos momentos de gloria, además. Entonces subió las cejas y me respondió: es que ahora viene lo más difícil. Ahora nos toca gobernar. 2 años han pasado del gobierno de Gustavo Petro y esa preocupación que tenía el senador Cepeda de que la izquierda no supiera gobernar un país que venía pidiendo cambios, pero que estaba dividido y polarizado desde que se firmó el acuerdo de paz en el 2016 con las FARC, pues ya no es un temor, hoy es una realidad. ¿Quién se iba a imaginar que en el primer gobierno de izquierda de Colombia, el Congreso, óigame bien, siempre tan reacio a las reformas, iba a aprobar una de las reformas tributarias más duras en materia de impuestos a los que más tienen? Y que encima de eso, pues iba a hacer un acuerdo con los ganaderos que siempre se han opuesto a cualquier reforma para sacar adelante la reforma agraria. Sin embargo, por ejemplo, en el caso específico de la reforma agraria, a pesar de que tiene el consenso con los que siempre se opusieron a ella, pues va a paso de tortuga. Según un informe de Pares y Forjando Futuros, durante el gobierno de Iván Duque, óiganme bien, se restituyeron más tierras que en lo que va del gobierno Petro. A pesar de que el Ministerio de Agricultura tiene hoy un presupuesto de 9 billones de pesos, un presupuesto histórico, como lo hemos dicho aquí en A Fondo, pues las hectáreas que se han comprado hasta ahora no pasan de 40.000. Las tierras que la SAE incautó a los narcos en una gestión impecable que ha hecho Daniel Rojas desde esa entidad, todavía no han sido tituladas a los campesinos sin tierra. El gobierno Petro no puede decir que son los terratenientes los que hoy tienen la reforma agraria caminando a paso de tortuga, porque esta vez ellos, los que siempre se han opuesto
a la reforma agraria están de su lado. Pero claro, pues es más fácil echarle la culpa al sistema, a los que detentan el poder, a los tecnócratas de siempre que no son sensibles con los que menos tienen, que a su falta de pericia a la hora de gobernar. Digamos la verdad, si la reforma agraria no avanza, pues el responsable es el gobierno que no ha podido sacarla adelante. Hay que reconocerle eso sí al presidente Gustavo Petro, que puso al país en modo reforma y que hoy esa es la gran conversación nacional. Estamos hablando de la reforma pensional, de la reforma a la educación, de la reforma a la salud y de la reforma agraria. Pero también es cierto que de todas esas, solo 2 reformas han visto la luz: la tributaria y la agraria. Y ambas las logró plasmar y construir a través de acuerdos políticos con los empresarios y con los dueños de la tierra, que se sentaron, óigame bien, a negociar pues con el primer presidente de izquierda. Eso demuestra que cuando Petro negocia acuerdos políticos, logra sacar adelante sus reformas. Pero cuando rompe los consensos y desconoce lo acordado, como sucedió con la reforma de la salud y como espero no suceda con la reforma pensional, demuestra que anda perdido en el poder y que prefiere anteponer su ego antes que buscar un consenso. Un presidente de izquierda no se puede medir por sus imposiciones, porque de esos presidentes tuvimos muchos. Se tiene que medir por sus acuerdos, y este país quiere acordar con él desde diferentes sectores de la sociedad, pero resulta que él no se da cuenta. De eso se trata al fin y al cabo el Acuerdo Nacional y la Paz Total que él nos propuso, de tender puentes para construir entre todos un país mejor. Este país no es el mismo que rechazó las reformas del 36, de López Pumarejo, ni el que hizo la Constitución del 91, que no se pudo implementar sino por pedacitos, porque terminó secuestrada por los poderes políticos que no querían el cambio. El país de hoy es otro, y sus instituciones han demostrado ser más maduras y más sólidas de lo que muchos imaginamos, y que van mucho más allá de lo que un pequeño sector del poder en los clubes sociales cree que es Colombia, en donde los prejuicios y la petrofobia siguen siendo las narrativas con las que se mira al gobierno de Gustavo Petro. El país de hoy, a pesar incluso de todos los tropiezos y errores que ha cometido el presidente Gustavo Petro, sigue listo a hacer las reformas. Y si no se hubiera enredado en sus cables y no hubiera destrozado la coalición inicial, presentando una reforma a la salud que no había sido consensuada en el Congreso, hoy su agenda reformista sería su mayor logro. Afortunadamente hay voces en la izquierda que le están empezando a recordar a Gustavo Petro para qué fue que la izquierda llegó al poder. Me refiero a voces como la del senador Iván Cepeda, quien de manera ecuánime y sosegada le está diciendo al presidente que gobernar no es imponer y que la búsqueda de consensos en torno a los proyectos de cambio pues debe ser el norte de un gobierno que quiere transformar el país. Y si hay alguna crítica que yo creo que es válida para el gobierno actual, otras también las doy por válidas, la de la ejecución, por supuesto, es que no ha sido lo suficientemente perseverante en lograr ese acuerdo. A pesar de que el presidente ha planteado que es para eso que es este gobierno. ¿Por qué nos pusimos pacto histórico si no es para eso? Entonces no es posible hacer 2 cosas al tiempo. Ser absolutamente radical en el Congreso, en las calles y en el debate político y buscar el acuerdo nacional. Algo hay ahí que no. Como también la idea de una asamblea constituyente, yo no estoy de acuerdo con que estemos para eso hoy, pero sí de concertar lo básico.
El presidente dice que está en una gesta heroica, luchando contra unas élites que se oponen a sus grandes reformas. No dudo que haya élites recalcitrantes que se nieguen a los cambios, pero también es cierto que hay un país que no quiere más confrontación, que no quiere más polarización y que en lo único que está de acuerdo es en la necesidad de hacer unas reformas sociales. Pero Petro no se da cuenta de ese país. Él no oye a nadie. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Juan Diego Barrera. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.